Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas tardes. Mi intención en esta tarde es de entregar un mensaje que va con un objetivo, yo podríamos decir que un doble objetivo. ¿Por qué? Porque es un mensaje que no muchas veces se entregan en las iglesias, pero sí tiene un sentido que es importante recordarlo y entenderlo. ¿Por qué digo esto? Porque tanto es un mensaje para el pueblo de Cristo, para el pueblo de Dios, como también es un mensaje para los inconversos, la gente que no conoce el Evangelio, que no ha leído nunca la Biblia y no tiene el entendimiento profundo de lo que es el mensaje de la salvación y qué es lo que es la vida eterna. O aquí van los cristianos, hermanos evangélicos, entre comillas, a una iglesia. ¿Cuál es el objetivo? ¿Es un club social? ¿Es una casa de ayuda? ¿Es una casa de oración? ¿Cuál es el contexto? Aquí van los hijos de Dios a reunirse en un templo evangélico. Bueno, primero todo quiero partir por un contexto eh, de qué es lo que es de en qué consiste el Evangelio. Eh, nace, hay dos testamentos, el Antiguo Testamento y voy a hablar del momento de Jesucristo antes de su crucifixión. O sea, en otras palabras, vamos a hablar de 2025 años atrás. ¿Qué ocurre hasta los días contemporáneos? ¿Ya? Cuando Jesucristo predica, ¿no es cierto? Predica en la sinagoga, digo, de aquel entonces, cuando él hizo su ministerio de 3 años, porque él comienza su ministerio a los 30 años, por un periodo de 3 años, el cual culmina con su crucifixión, y como todos sabemos, y por eso alabamos y bendecimos el nombre de Dios, porque él resucitó. Si no hubiese resucitado, no tendría sentido de hacer o seguir a un Cristo que estuviera muerto, no tendría sentido. Entonces vemos a este Cristo resucitado. Pero después de la crucifixión y resurrección, digo, de nuestro Señor Jesucristo, hay un proceso en el cual quedan sus discípulos cumpliendo la comisión que Jesús, Dios en este caso, le entrega. Le dice, id por el mundo, predicar el Evangelio, bautizar y hacer discípulos. ¿Qué es lo que significa ser discípulo? ¿Qué es lo que es un discípulo? Un discípulo es alguien que aprende, alguien que está aprendiendo de alguien, se está discipulando, está aprendiendo ya para su conocimiento o una posteriormente, digamos, un trabajo relacionado con lo mismo que él aprendió. En este caso, los discípulos predicaron por muchos años y como todos sabemos, ellos fueron muertos de forma muy catastrófica, algunos crucificados, el caso de Pedro al revés, ¿no es cierto? Y dijo, él no soy digno de ser crucificado como el maestro. Si quieren crucificarme, bueno, háganlo, pero al revés. Y así muchos de ellos fueron muertos a espada, encarcelados, en fin, etcétera. Bueno, ahí se va como diluyendo este evangelio. Bueno, este mensaje que yo quiero entregar hoy día con la misericordia de Dios, le he puesto por título La ley adulterada, ¿cierto? Entonces se va diluyendo este evangelio al término, la pérdida de estos discípulos que tenían la relación directa con el Señor, la relación directa con el Maestro. Se va diluyendo, van apareciendo nuevos discípulos que aprendieron junto a los maestros, los discípulos, digo, y cada vez el evangelio va teniendo transformaciones hasta los días de hoy. Quiero que hagamos un poco de historia para los que están dentro del Evangelio y para los que no saben, aprendamos y tengamos una noción, a lo mejor no profunda, pero algo vamos a ir conociendo. Bueno, yo me voy a ir ayudando en mis lentes porque tengo un problema a la vista y queremos ver que en el siglo IV después de Cristo, ¿no es cierto?, sucede un hecho bien importante, ya que primero hay un tratado, el edicto de Milán del año 313 después de Cristo, ya eh, queda la libertad de culto, libertad de culto. Y hay un señor que es emperador de Roma en aquel entonces, ya el cual deja de perseguir a los cristianos, por una razón de que los cristianos se van multiplicando de una forma impresionante, que el imperio romano en esta persecución profunda contra el cristianismo se cansa, dice ya no podemos con los cristianos,
aunque hemos matado, encarcelado, hemos perseguido, pero no hemos logrado exterminarlo. Es una batalla que nos estamos desgastando y no estamos llegando al objetivo. Entonces encontramos este emperador que se llamaba Constantino. Y Constantino dice, bueno señores, yo no los voy a seguir persiguiendo, pero vamos a formar una religión, una sola religión, la cual va a fusionar los cristianos de aquel entonces, ¿ya? Con el Imperio Romano, ¿ya? Se fusiona lo espiritual con lo material, ¿cierto? Y se fusiona la iglesia, la única iglesia de aquel entonces. Y se fusiona el cristianismo con el Imperio Romano. Por eso muchas veces hemos escuchado cuando hablamos de la iglesia católica apostólica romana. ¿Por qué esa frase? Iglesia católica apostólica romana. Porque está la fusión. Y católica significa universal. Es una iglesia universal. Única iglesia en el mundo universal. Entonces, como todos vemos, en el año 300 y tanto, 380, alrededor, ¿no es cierto?, comienza a fusionarse esta iglesia, la cual conocemos la Iglesia Católica Universal. ¿Ya? Pero de ahí se empieza a distorsionar plenamente lo que es este evangelio santo, puro, que nuestro Señor Jesucristo nos dejó como herencia en la tierra. Se va distorsionando. Ahí donde yo llamo y pongo leche adulterada. Porque la leche adulterada, ¿qué significa? Cuando yo pongo un envase de 2 litros de leche y le pongo 1 litro de agua, claro, yo mezclo esos 3 litros y aparentemente a la vista humana parece leche, pero no es leche, está con agua, está adulterada. Entonces, dentro del evangelio, del cristianismo, hay muchas cosas que parecen que son cristianas, que son evangélicas, que son de parte de Dios, pero no lo son. Hay un disfraz, hay un velo, que detrás de eso, si la persona es instruida en la palabra del Señor, tiene conocimiento bíblico, se va a dar cuenta que no es tan así, porque están llevando algo completamente humanizado. Es cuando el Evangelio de Dios es intervenido por la mano humana. A ver, lo voy a explicar de otra forma, un poco coloquial la forma que lo voy a decir, pero si a mí un señor me dice, mira, voy a dejarte a cargo tuyo, perdón, mi negocio. Voy a viajar a un determinado lugar, pero yo vuelvo. Pero no sé cuándo vuelvo. Pero mira, administra mi negocio de tal forma. Y resulta que este señor no vuelve, y pasado el tiempo digo, ya este caballero no va a volver, parece mejor lo voy a administrar con cierta medida que yo creo que va a ser mejor el negocio, que va a dar mejor rentabilidad, que voy a aumentar las ventas, no sé, y empiezo a intervenir el mandato del dueño del negocio con mi conocimiento humano y empiezo a tergiversar el negocio. Eso pasó con el Evangelio del Señor. Está intervenido por la mano del hombre, donde se ha manipulado de tal manera que a veces nosotros los humanos no queremos dejar entrar o no permitimos dejar gente al Evangelio, porque le ponemos unas cargas, le ponemos mandatos de hombre, que le llamamos dogma. Dogma significa mandamientos de hombre. Que usted no tiene que hacer esto, usted no tiene que hacer esto, tiene que traer esto. Entonces, eso no está en la Biblia. De ahí vamos a desmenuzar un poco más eso. Pero eso es lo que ocurre. Ahora, permiso. Vamos a ver otro tema que es importante igual, que bueno, después, ¿no es cierto?, Constantino se convierte al cristianismo, ¿ya? Cuando hablamos del evangelismo o el evangelio significa buenas nuevas, el mensaje de buenas nuevas, el mensaje de esperanza que da Dios a través de sus discípulos. Eh, evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias, ¿ya? Vamos a ir, ¿no es cierto? De aquel entonces hay un periodo, ¿no es cierto?, de la Inquisición, que hace el periodo de la Iglesia Católica, la Inquisición, donde se mata en el nombre del Señor, donde se tortura en el nombre del Señor, donde hay gente que lo pasa muy mal por la persecución de la Iglesia Católica contra los herejes, entre comillas, que no procesaban la Iglesia, el catolicismo, eran completamente en forma descomunada, pero atroz, la persecución que había. O sea, cambió la cosa. Ahora la iglesia persigue a los que no creen en ella. Los persigue, los mata y todo. Entonces, ahí vemos
una vez más la brutalidad humana cuando el hombre quiere intervenir algo que no le corresponde, que él quiere tomar las decisiones y hace todas esas atrocidades. Después la Iglesia Católica, hace alrededor de 25 años atrás, a través de un papa, pide perdón a la humanidad por toda esta atrocidad que se hizo con la sociedad universal, no de un país, ni dos, ni tres, universal, porque estábamos hablando de la Iglesia universal, la Iglesia Católica. Bueno, pero ocurre otro fenómeno, que el señor Martín Lutero, siendo un sacerdote católico, se da cuenta a través del conocimiento bíblico que, permiso, que la cosa no era como lo decían los católicos, que ocurre que la salvación es por gracia. ¿Qué es lo que significa gracia? Es un regalo de Dios. O sea, yo por obra, por lo que yo pueda hacer humanamente, no puedo alcanzar un perdón, una salvación eterna. Simplemente es un regalo, es una misericordia de Dios, que le place a aquel que a Él lo reconoce a Dios como su Salvador, como el Dios poderoso, como el Dios eterno, y se somete a los mandamientos. O sea, lo que Dios dice que es bueno y lo que es malo. O sea, Dios te deja libre albedrío, o sea, Dios no obliga a nadie. Sí, simplemente te pone, mira, esto es bueno y esto es malo, tú eliges. ¿Ya? Entonces, dice Martín Lutero, dice esto no es por obra. Y ahí están las 95 tesis que va y coloca en una iglesia católica en rebelión. En rebelión este sacerdote. Este sacerdote es perseguido por la iglesia católica y este caballero Martín Lutero eh, inicia la reforma en el año 31 de octubre. ¿Por qué los días 31 de octubre el pueblo cristiano evangélico celebra el Día del Evangelio? Porque el día 31 de octubre del año 1517, el señor Martín Lutero hace el cambio. Empieza la iglesia que conocemos hasta estos días, la iglesia protestante. ¿Qué significa la iglesia protestante? La que protesta contra lo que estaba equivocado. ¿Ya? Y comienza una iglesia, la iglesia evangélica que conocimos hasta el día de hoy. ¿Ya? Entendiéndose que la salvación es por gracia. Gracia significa regalo. ¿Ya? Entonces, ahí nace la iglesia evangélica. ¿Ya? A Martín Lutero también lo ayuda otro caballero, ¿no es cierto? Eh, Wittenberg, dice, de Alemania, ¿ya? Después tenemos las indulgencias. Qué locura lo que pasa con las indulgencias. O sea, vemos a qué otra atrocidad llega el cinismo, la astucia, la maldad, el aprovechamiento. Cuando la iglesia, ¿no es cierto?, hace indulgencia. ¿Para qué? Para terminar la Basílica de San Pedro en Roma. Faltaban los recursos económicos, entonces utilizan la indulgencia. ¿Qué es lo que era la indulgencia? Que el Papa Décimo León, ¿no es cierto?, daba indulgencias firmadas por el Papa, donde decía que los acaudalados de aquello entonces podían traer una cantidad de dinero, que no era menor, y aportaban a la iglesia. Él les daba una autorización, les firmaba un documento donde decía que ellos estaban libres, perdonados sus pecados, y ellos podían pasar una mejor vida después de irse de este escenario de la tierra. Eso es completamente falso. No existe. Eso nadie es salvo por obra ni por pagar una salvación. Eso no existe. Esa es una falacia, esa es una mentira, eso es un aprovechamiento. Y este señor, este emperador, o sea, perdón, este papa de aquel entonces, terminó la Basílica de San Pedro con todo su recursos que logró reunir a través del cuento y la mentira. Entonces, vemos cómo se nos van dando las cosas. Ahora vamos al tiempo más contemporáneo de hoy día. Nosotros conocemos los mormones, ¿cierto? Conocemos los adventistas. Hemos escuchado hablar de los testigos de Jehová, por mencionar algunas que son más del momento, que la gente las conoce más, pero hay muchas más. Ya, donde yo les hago una pregunta. Yo alabo a un Dios todopoderoso, un Dios que todo lo sabe, un Dios que antes de que ocurran las cosas ya tiene el conocimiento, porque estoy hablando de Dios.
Y este Dios Todopoderoso, si le va a dar un mensaje a algún personaje terrenal, ¿cree usted que se va a equivocar? Yo creo que no. Lo muestra la historia de la Biblia, que cada vez que Dios intervino a un hombre para que actuara, él nunca se equivocó. Y aquí encontramos a don José Smith. A don José Smith, que el día 6 de abril del año 1830, a este caballero supuestamente fundó la Iglesia de los Santos de los Últimos Días en el estado de Nueva York, Estados Unidos. Y este señor, don José Smith, dice que se le aparece un ángel en un bosque donde él había ido a orar, se le aparece un ángel, el ángel Moroní, y a este caballero, el ángel Moroní, dice: yo vengo enviado por Dios a decirte, José Smith, que tú vas a fundar la iglesia que se llamará la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. ¿Ya? Y empieza toda una patraña, todo un cuento, que las tablas de oro que estaban escondidas, todo un engranaje para que empiece a andar la máquina. Entonces encontramos que José Smith forma los mormones, supuestamente enviado por Dios, que Dios le habló a través de este ángel, ¿ya? Y después nos encontramos con otra persona que comienza este colectividad o este grupo de personas, los adventistas, ¿ya? La señora Witt, de Elena de Witt, el 21 de mayo del año 1863, ¿no es cierto?, junto a José de Batos, forman la iglesia Los Adventistas, el 21 de mayo del año 1863. O sea, no hace mucho tiempo, ya un poquito más de 100 años. Y forma la iglesia, una iglesia. Vamos a ir ahora a los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová son formados el año 1931 por un grupo de estudiosos de la Biblia, formado por Charles de Tarso de Russell. ¿Ya? ¿Qué pasa? Dios se equivocó en todas las religiones que han salido en este momento en el mundo. Estas tres que le nombré es por nombrarle algunas. Por nombrarle algunas. Pero hay cientos, hermanos míos y amigos míos, hay cientos. Entonces, ¿qué me demuestra esto? Que el hombre se levanta en su ilusión, en su egocentrismo humano, ese liderazgo frustrado muchas veces, que no se encuentra en otras materias de la vida. Es fácil decir: Dios me habló a través de un ángel, y un tipo con un conocimiento, entre comillas, una facilidad de palabra, un convencimiento, y forman estas entidades que tienen seguidores porque se habla de Dios. Pero mucha de esta gente no ha estudiado la Biblia. ¿Sabe usted lo que dice la palabra de Dios? Mi pueblo yerra. Errar, que significa equivocarse. Se equivoca por falta de conocimiento. Dios dice en su palabra: escudriñar la escritura. Escudriñar es buscar, ojear, ver, conocer. Muchas veces hoy día los pueblos cristianos son engañados, son llevados a terrenos que no son reales, porque son llevados como ovejas al matadero por hombres corruptos. La palabra de Dios dice que vendrán en estos postreros tiempos lobos vestidos de ovejas y los seguirán, porque estamos en los últimos tiempos. Las iglesias hoy día se han convertido en un club social, donde vamos el día domingo, un aburrimiento, a mostrar la mejor ropa, el mejor auto que hemos comprado. Somos neófitos en la palabra del Señor, no escudriñamos, no buscamos, no dejamos llevar por lo que dice un predicador, no sabemos si lo que está predicando es verdad o no es verdad. Y muchas veces esto entorpece la llegada de gente, porque hoy día gente no llega al Evangelio. Dice la palabra de Dios que en los postreros tiempos, en los últimos tiempos que estamos viviendo, el amor de muchos se enfriará el amor de muchos. Ya no, y el mundo no tiene amor, no tiene respeto, no hay nada. El que más puede, más hace. Estamos en los postreros tiempos. En los últimos tiempos están aconteciendo guerras, pestes, pestilencias, hambre,
Eso ha ocurrido anteriormente, me podrá decirme usted, claro que ha ocurrido, pero hoy día estamos al filo. Yo se lo aseguro que estamos al filo. Estamos al filo. Y las guerras que vendrán, las próximas guerras que vendrán en el planeta, no serán con armas convencionales, con armas de fusiles. No, señores, va a ser nucleares, donde van a haber mortandades, millones de seres humanos van a perecer, van a empezar a escasear los alimentos, porque el planeta se está secando, dejó de ser fértil por este calentamiento global que existe. Las pestes, van a empezar a aparecer pestes, señores. La inteligencia artificial, la autonomía de todo esto nuevo que ha salido, que está reemplazando al ser humano de su trabajo, las máquinas están reemplazando al ser humano. Se viene difíciles las cosas, se vienen muy complicadas. El ser humano no quiere entender que hay un Dios verdadero que quiere salvar a los hombres de este planeta. Imagínese usted que nosotros, nuestra mente es limitada y aún así somos tan dañinos, tan dañinos. A veces hay cosas cristianas, evangélicas que no comprendemos. Y no comprendemos, no porque no seamos inteligentes o nuestro coeficiente intelectual sea bajo, porque Dios no lo permite que usted vea más allá. Porque con el 6 que tenemos, con ese poco coeficiente intelectual que tenemos, somos extremadamente dañinos. Imagínense con más allá. Y si nosotros comprendiéramos lo que no comprendiéramos en este minuto, estaríamos a par con Dios. O sea, entonces seríamos dioses. Seríamos dioses. Estaríamos al nivel del Dios creador que nos creó a nosotros. Porque usted no tomó la decisión humanamente de decir ya, yo me voy al planeta Tierra, voy a ir a vivir allá y después, bueno, miré. O me miré. Voy a irme al planeta Tierra. No, usted no tomó esa determinación. Esa no la tomó. Hay un Dios que permitió que usted estuviera aquí. Hay un Dios que permitiera que usted trabaje, que usted tenga un recurso económico. Pero nosotros los seres humanos, amigo mío, no somos absolutamente nada. Una pequeña enfermedad te quiebra. Los recursos económicos en momentos dados no te van a servir. Tengo el caso de un señor que era un accionista que tenía 51% de una empresa a nivel global, ya una transnacional. No estoy hablando de poca plata, millones de dólares. Le entró cáncer, visitó alrededor de 6, 7 países en el mundo buscando un médico, un oncólogo que lo ayudara con todos los recursos que tenía. Y no se pudo salvar, se murió. No le sirvió la plata. Pero bueno, el mensaje hoy día va destinado a qué? A que veamos la intervención humana. Entonces yo, amigo, no quiero hacer muy largo este video, amigo mío, usted que está no yendo a una iglesia. La iglesia perfecta en el mundo hoy día no existe. No existe. La iglesia perfecta va a existir cuando Jesucristo ofreció venir una segunda vez a buscar su iglesia. ¿Qué significa venir a buscar su iglesia? La iglesia de Cristo, que cada una de estas iglesias que hay evangélicas, Dios va a levantar a algunas personas si están vivas. Y los que ya están muertos, dice el Señor, que serán resucitados a la presencia de su Dios bendito. Y ahí juntará de todos los lugares del mundo, formará su iglesia. No todo lo que va dentro de una iglesia son hermanos. No todos son cristianos. Usted puede hablar como cristiano, puede cantar, puede predicar, puede hacer milagros y dice que el Señor no los conoce. En la palabra de Dios dice, y en aquel día diremos ante su presencia, el Señor, pero si yo prediqué tu evangelio, Señor, hice sanidades en tu nombre, hice esto. Y sabe lo que me decía el Señor, me decía, apartado de mí, hacedor de maldad, no os conozco. Hay gente dentro de las congregaciones que hacen muchas cosas, cantan, predican, etcétera, etcétera, pero el Señor no los conoce. Por eso dice la palabra de Dios, maldito el hombre que confía en el hombre, más bendito el hombre que confía en Jehová. Será como un árbol plantado junto a arroyos de agua y siempre estará verde, si que usted confíe en Dios. Esa es la esperanza en Dios, no en el humano. Nosotros los seres humanos fallamos, nos equivocamos, pero mira a Cristo. Pero la idea es la siguiente. Usted, hermano querido, usted que va a una iglesia, intrúyase en la palabra para que no sea engañado. Intrúyase en la palabra, busque, cómase el evangelio, intrúyase, analice la palabra. Júntense 2 o 3 hermanos a estudiar la palabra. Van a ser hombres y mujeres de conocimiento. Y aparte del conocimiento, hacedores de la palabra. Porque Dios dice en su palabra, dice, no solamente ser oidores, sino hacedores de mi palabra. ¿Ya? Dios, ¿no es cierto?, en su palabra
Lo voy a explicar de esta manera, fue una forma coloquial o una metáfora. Cuando un piloto de un avión va navegando un avión, ¿no es cierto?, piloteando un avión, antes de salir, ¿qué es lo que hace? Llama a torre control, pide la altitud de vuelo, las coordenadas, y torre control le da las indicaciones a qué altura tiene que volar y se va el avión. Pero si yo como piloto voy manejando con las coordenadas que me entregó torre control y yo digo, bueno, si la torre control me dijo que vaya a 10.000 y yo digo, bueno, ¿qué tanto? Me voy a 12.000 nomás. Y subo a 12.000 y en esas 12.000 pies de altura viene otro avión de tráfico aéreo y colisionamos. Porque no hice caso omiso a las órdenes de la torre control. La palabra de Dios es la torre control. Ese librito conocido como Biblia, que tiene 66 libros que están ahí en compacto, escritos por muchos autores humanos, pero fueron inspirados por el Espíritu Santo, esa Biblia es la torre control. Esa es la que te indica al ser humano cómo vivir en esta vida y vas a llevar una vida mejor. Vas a vivir una vida mejor, más ordenada, más acorde. Vas a tener menos dolor de cabeza porque Dios te va a indicar por dónde irte. Ahora, si tú no quieres irte por ahí donde te dice el Señor, te quieres ir por lo que tú humanamente crees que es correcto, bueno, los resultados los tendremos cada uno de nosotros en base a nuestras decisiones. Bueno, hermanos míos, no quiero hacer más largo este mensaje, pero lo importante es de que usted analice, estudie la palabra del Señor y sea un hombre de conocimiento bíblico. Y eso es un mensaje para los que están dentro del Evangelio y para los que no están. Cuando usted se acerque, tenga interés de llegar al Evangelio, va a encontrar a veces de todo un poco. Pero ahí usted, a través de su conocimiento que le va dando el Señor, el estudio de la palabra, usted va a ir discerniendo lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Que Dios bendiga al pueblo cristiano y que Dios bendiga a todas las personas que no conocen al Señor y que Dios les guarde. Bendiciones. Chao, chao.